Hola amigos y amigas, les habla de nuevo su amiga aquí Yuraceli, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy les traigo una receta de camarones con mariscos mixtos en molcajete caliente. Espero y les guste. Para esta receta vamos a ocupar media libra de camarón fresco, media libra de mariscos mixtos, un cuarto de trocitos de pescado, un cuarto de chorizo, un cuarto de queso para derretir, 3 tomates rojos, 5 tomatillos verdes, un cuarto de cebolla blanca, 3 chiles serranos y 2 jalapeños, cilantro, cebollita cambray, ajo en polvo, pimienta, sal, sazonador de camarón y aceite. Y por supuesto, nuestro molcajete estrella, que no puede faltar. Y vamos a ponerlo a calentar boca abajo en nuestra estufa. Ok, vamos a empezar a preparar y a cocer nuestros chiles y nuestros tomatillos para preparar nuestra salsa. Vamos a cocerlos en 1 litro de agua. Estamos incorporando todos los tomates. En total pusimos 8, 5 verdes y 3 rojos. Aparte, en un comalito vamos a tatemar nuestras cebollitas cambray. Yo lo puse a fuego lento porque como estoy cocinando varias cosas a la vez, no quiero que se me queme, pero hay que estarlas volteando poco a poquito. A su vez, están mirando que estoy calentando el molcajete, tiene que estar muy caliente. Y en esta otra estoy cociendo los tomates. Pero en mi cuarta parrilla voy a poner a freír mis pedacitos de pescado. En esta ocasión yo estoy utilizando bagre, pero me gusta más utilizar la tilapia. Si pueden ponerle tilapia, pueden ponérselo. Sabe riquísimo también. Yo no tuve y por eso no lo hice. Y lo sazonamos con pimienta, ajo y un poquito de sal. No voy a dar medidas porque es al gusto. Así que lo único que estoy integrando aquí es sal, muy poquita sal, ajo en polvo y pimienta. Y vamos a dejar que se fría. Estoy utilizando también aceite de aguacate, pero ustedes utilicen el que ustedes utilizan normalmente en su casa, ¿no? Cualquier aceite sirve. Vamos a dejarlos un poquito dorar y vamos a regresar a revisarlos. Tienen que estar doraditos y vamos a voltearlos. Las cantidades que van a mirar ahorita es para 2 personas. El molcajete que yo tengo es pequeño y es para 2 personas solamente. Ya si ustedes van a cocinar para más personas, tienen que tener un molcajete más grande o cocinarlo por separado. Ya que verificamos que nuestros trocitos de pescado están bien doraditos, vamos a sacarlos poco a poquito. Está muy caliente y para no desintegrar el pescado porque es muy blandito. En el mismo aceite vamos a seguir cocinando todos los otros ingredientes. Vamos a incorporar ahora los camarones. No quiero que piensen, en el mismo aceite, no, que eso no está bien o se ve sucio el aceite. No, lo hago con toda la intención porque lo que queremos es atrapar los sabores. Entonces por eso estamos utilizando el mismo aceite para cocinar todo, porque ahí se está dejando todos los sabores en ese aceite. Entonces incorporamos los camarones y vamos a sazonar de la misma manera. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de ajo en polvo. Repito, no voy a dar cantidades porque aquí es al gusto. Nada más que eso sí, tengan cuidado con la sal, por favor. Y vamos a revolver para que se impregnen todos los sabores. Después de un par de minutos, los camarones se van a poner así, rositas, y significa que ya están listos o a punto de estar ya para sacarlos del sartén. En este caso ya están listos y vamos a apartarlos. Tan siquiera imagínense todos los sabores que se están quedando en ese aceite. Ahora vamos a incorporar los mariscos mixtos.
y vamos a empezar a sazonarlo de la misma manera. Ajo en polvo, pimienta, igual. Y la sal, contrólenla. En este punto yo no le voy a poner ya sal porque le puse a los otros, entonces ahí yo tengo que como que nivelar el sabor de la sal. Sazonamos, pimienta, ajo en polvo, lo revolvemos. Es el mismo procedimiento. Estos mariscos, como ya están precocidos, no van a tardar mucho. En cuanto empiecen a cambiar de color, van a estar listos. Pero por lo pronto, yo les voy a enseñar la bolsa que yo compré en Sam's Club, por si ustedes quieren utilizar el mismo marisco mixto. Este me parece muy bien a mí, tiene muy buen sabor y no están tan congelados. Entonces ya cambiaron de color y ya están listos porque están precocidos. Entonces ya voy a sacarlos. Son rápidos, quizás más rápido que los camarones, porque están precocidos. Ya por último, voy a integrar el chorizo en el mismo aceite que dejaron los mariscos mixtos. En este caso, yo estoy utilizando chorizo de soya. La soya es muy seca y absorbe el chorizo por igual de soltar grasa. Así que en el chorizo va a quedar ese sabor impregnado que todos los mariscos dejaron antes en el sartén. Si estuviéramos utilizando chorizo de puerco o de res, soltará grasa por igual de absorberla. Por eso que me gusta a mí usar el chorizo de soya, pero igual pueden usar el chorizo de su preferencia. Bueno, habiendo haber cocinado todo, ahora me voy a la preparación de la salsa. Ya se cocieron mis tomates, voy a ponerlos todos en la licuadora y voy a empezar a licuarlos. Pero hay que echar todo, los chiles, los tomates, que no quede nada. En este caso no estoy utilizando ni una gota de agua donde se cocieron los tomates. Voy a incorporar el cuartito de cebolla. Y medio masito de cilantro. Aquí es donde yo solamente voy a atreverme a decirles que utilicen una cucharada normal de la que yo utilizo para comer sopera de sazonador de camarón. Es lo único que le voy a poner aquí en la licuadora. Después de haber integrado el sazonador, voy a tapar y empezar a licuar. La licué por un par de minutos. 1 minuto y medio creo, no estoy muy segura, pero ustedes calculen, tiene que quedar muy molidita la salsa. Esta salsa les va a encantar, se los aseguro. Les da un sabor tan rico al marisco. E igual, voy a regresar a la misma olla donde cociné todo y ahí voy a hacer que la salsa todavía absorba más sabores de lo que quedaron en la olla. No importa si se ve sucia mi olla, no importa, lo importante son todos esos sabores que quedaron ahí. Por favor, no se fijen en ese detalle, sino el resultado final queda maravilloso el sabor, se los garantizo. Aquí voy a terminar por sazonar, voy a volver a poner un poco más de ajo en polvo y pimienta y va a ser mi último sazonador que le ponga. Un poco de pimienta. Y vamos a dejar que hierva la salsa. Vamos a revolverla bien, bien, bien. Oh, ahí puse un poquito, una pizquita más de sal. Ya empezó a hervir mi salsa. Voy a empezar a revolver. Quiero que mi salsa absorba todos esos sabores que dejaron los mariscos ahí. Que se revuelva bien, 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 bien todo. Voy a dejar que hierva porque esta salsa tiene que quedar muy caliente. Bueno, ya estamos listos para emplatar. Vamos a sacar vamos a sacar nuestro molcajete de la lumbre. Está muy, muy caliente. Mucho cuidado. Vamos a poner un poquito de salsa. Luego ponemos el chorizo. Y luego vamos a integrar un poquito más de salsa. Esto ya se me está haciendo agua a la boca. Vamos a poner una capita de queso. Y luego vamos a poner una capa de mariscos mixtos. Vean qué rico se ve esto, chicas.
luego vienen los camarones, vean qué sabrosos. Bueno, vamos a poner los camarones y luego vamos a terminar poniendo nuestros pedacitos de pescado. Acuérdense que también pueden utilizar tilapia o el pescado que ustedes de su preferencia. Quiero aprovechar para agradecerle a mi hermana Chuyita que me regaló este molcajete y vino cargando con él desde Culiacán. Muchísimas gracias, hermana. Así que esta receta va dedicada para ti, así que ojalá que también a ti te guste y te animes a prepararlo. Después, fíjense que acomodé estas cebollitas cambray a los lados y vamos a bañar de toda la salsa que preparamos. Es muy importante que echen toda la salsa que puedan, todo lo que el molcajete le permita que quepa la salsa, póngansela. Después de haber puesto salsa, vamos a poner otra capita de queso. Vamos a poner una capita más de queso. Fíjense, aquí viene el queso. Fíjense cómo el molcajete está tan caliente que empieza a chorrearse la salsa por fuera. Eso no importa. ¿Qué le hace que se les tire la salsa? Déjenlo. Es parte de cómo se mira el molcajete, que está ardiendo, que está calientísimo eso y se apetece. Después de haber echado la capa de queso, vamos a bañar con nuestra salsa. Es por eso que la salsa tiene que estar muy caliente, porque la misma salsa va a hacer que se derrita nuestro queso. No tenemos que ponerlos en el microondas ni nada de eso. El molcajete está derritiendo todo el queso que echamos abajo y nuestra salsa caliente está derritiendo todo el queso que queda en la superficie, en la parte de arriba. Miren, ahí estoy mirando cómo se está derritiendo nuestro queso con la salsa y cómo se está chorreando nuestra salsa. Ya se está saliendo del molcajete porque está empezando a hervir. El molcajete está ardiendo, está calientísimo. Pero este es nuestro molcajete de mariscos mixtos. Se acompaña con nada más limoncito, unas tortillas calientitas, se empiezan a hacer los tacos y eso queda delicioso. Espero que les guste. Humildemente les comparto mis recetas y cómo yo les preparo la comida a mi familia y listo para comer. Ahí están mi esposo preparándose unos ricos tacos y sí, vamos a ver cómo los preparamos, así simple y sencillo. Nada más ocupamos limón, un par de tortillas y listo para preparar nuestros tacos. Así es como nosotros comemos los mariscos mixtos en molcajete caliente. Muchas gracias y que Dios los bendiga.